Una sumatoria se entiende que es una notación simplificada de una suma. Por ejemplo, si me piden que sume estos números, esta suma del 1 al 10 se puede sustituir con el símbolo de sumatoria, es el famoso sigma. Acá viene la variable y puede ser también a, k, n como variable. Y acá me dicen la variable que va desde 1 hasta 10. Entonces, ese es justamente la llamada sumatoria. Notación simplificada de una suma. Digamos, este es el límite superior, así se le llama. Este es el límite inferior. Y esta es la variable. A nivel de variables, si deseamos, usamos el i, a veces el n, el k, hasta letras a, b. Otro ejemplo. Si me dicen que denote con la sumatoria esta suma, 3 más 4 más 5 más 20. Entonces usamos el sigma, es el símbolo de sumatoria. Acá voy a usar, por ejemplo, la variable n. Entonces el límite inferior va desde 1 hasta 20. Cambiamos, no es desde 1, fíjense, es desde 3. Empieza en 3, ¿no? Entonces sería desde 3 hasta 20. Y aquí viene mi variable n. Otro ejemplo. Tenemos, por ejemplo, la suma de cubos desde el 5. 5 al cubo, 6 al cubo, más 7 al cubo, hasta 15 al cubo, por ejemplo. Entonces esto se sustituye con esta suma simplificada que acá sería la variable, digamos que es la variable k al cubo. Pero esa variable tiene un límite inferior que sería 5 hasta 15. Hasta 15. Del mismo modo podemos utilizar en sentido inverso la sumatoria. Por ejemplo, si me dicen que desarrolle esta sumatoria desde n igual a 1 hasta 20 de n factor de n más 1. Entonces simplemente sustituyo, ¿no? Cuando n vale 1 tendría pues en el primer factor 1 y en el siguiente 1 más 1, 2. Entonces sería 1 por 2. Cuando n vale 2, en el primer factor de n sería pues 2 y el siguiente 3, o sea sería 2 por 3. Productos consecutivos, ¿no? Cuando vale n 3, entonces sería 3 por 4. Hasta cuando n vale 20, 20 por 21. Otro ejemplo. Por ejemplo, me han dicho que sume o desarrolle, no que sume todavía no estamos en una suma, la variable desde n igual a 3 hasta 25. Y acá viene pues una expresión n al cuadrado por n menos 1. Como el límite inferior empieza en 3, entonces digo, cuando n vale 3, tendría 3 al cuadrado. 3 menos 1 es 2. Más, ahora el siguiente n, 4 al cuadrado.
por 4 menos 1, 3. 5 al cuadrado por 5 menos 1, 4. Y así, ¿no? Hasta el último que es 25. 25 al cuadrado por 25 menos 1, 24. ¿Qué pasa, por ejemplo, si me dicen que sume 7, pero en este caso me dicen que la variable n es la más usada, la n, ¿no? Variable n que va desde 1 hasta 50. Como el 7 es una constante, entonces acá no podemos variar como se ha visto en los dos ejemplos anteriores. Entonces lo que hacemos acá es simplemente sumar la constante. Sumo la constante. Pero la pregunta es, ¿cuántas constantes sumo? ¿Cuántos 7 tengo ahí? Entonces, necesitamos saber cuántos números van desde el 1 hasta el 50. ¿Ya? Hay que calcular cuántos números hay desde el 1. 1 porque es el límite inferior, pues desde 1 hasta 2, todo consecutivo hasta 50. Entonces, si ustedes se fijan acá, tenemos 50 números. Del 1 al 50 hay 50 números. Entonces, lo que tenemos aquí es simplemente 57, ¿no? Este sube acá, ¿no? 57. Entonces, si ustedes suman el 7 50 veces, es lo mismo que sumar 50 por 7. Y es 350 la respuesta en ese ejercicio, ¿no? En ese ejemplo. Entonces, de aquí nace la siguiente propiedad. Si yo tengo una suma de una constante A, cuando la variable es I y que va desde 1, por ejemplo, hasta N, entonces simplemente lo que hacemos aquí es multiplicar pues el N, porque de 1 hasta N hay N números, entonces N es el límite superior con el A. Entonces de esa fórmula se deduce pues la solución de esas sumas que hemos mencionado, ¿no? Entonces esto de acá es una fórmula para sumar constantes, ¿no? Cuando te me dan en una sumatoria. Veamos acá el siguiente ejemplo. ¿Qué tal me dicen sume 3, constante 3, pero en este caso me dicen que la variable va desde n igual a 5 hasta 74. Entonces, esto es lo mismo que la fórmula o la anterior. Entonces, yo voy a aplicar la lógica, ¿no? Es de sumar 3 más 3 más 3. ¿Cuántas veces hay 3 acá? Entonces, eso lo voy a calcular como ya se explicó hace un momento. Simplemente, la lista o el límite inferior es 5. Entonces, contamos 5, 6, 7, 8, hasta el límite superior que sería 74. Y si contamos cómo se cuenta esto, cuando contamos acá, se cuenta así, ¿no? Último menos antes del primero. El primero en este caso sería 5, el que está antes de 5 es 4, por eso pusimos acá 4 antes del primero sobre la razón. La razón es 1 porque todo va de 1 en 1. Hay 70 números ahí. Entonces, acá tenemos 70 números. Entonces, cuando ustedes suman, sería 70 por 3, equivale a 210. A 210. Bueno, jóvenes, eso de la suma que les hemos comentado acá hay una suma. Esta suma, jóvenes, se supone que se ha estudiado en el tema de progresión o sucesión aritmética, ¿no? Sabemos cómo se suma una sucesión aritmética, ¿no? Son fórmulas, pero esas fórmulas las vamos a estudiar más adelante. Ahorita les explico cómo. Tenemos luego unos ejemplos donde no me piden que sume, sino simplemente que desarrollen nomás, ¿no?
Por ejemplo, en este ejemplo, si me dan esta sumatoria en este ejemplo, haría lo siguiente, ¿no? Yo desarrollo la expresión que está al cuadrado n más 2 al cuadrado, ustedes saben que es igual, ¿no? Es n al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo, sería 4 veces n, más el cuadrado del segundo, que sería 4. Entonces la sumatoria, en este caso, cumple como una especie de propiedad distributiva, algo así llámele, pero en sí esta no es en sí distributiva, no es una propiedad de la linealidad, se le dice, ¿no? O sea, la suma le va a afectar a cada sumando. Como se indica, ¿no? Y bueno, se supone que el n va desde 1 hasta 10, n1 hasta 10, n1 hasta 10. Eso no va a cambiar, ¿no? Ya, luego sigo con la suma desde n1 hasta 10, n al cuadrado. Resulta que a veces cuando tenemos constantes que multiplican una variable, por ejemplo acá, si nos fijamos con detenimiento, acá hay un 4 que es una constante. Esas constantes, cuando están multiplicando a una variable, con este caso la variable es n, pueden salir afuera de la suma. Lo que tenemos aquí es 4 veces la suma desde n igual a 1 hasta 10 de n me queda, ¿no? Más, y ustedes saben que es igual a esto, ¿no? Como el límite inferior es 1 y el límite superior es 10, entonces sería 10 veces 4, 10 por 4. Listo, esa sería la suma, ¿no? En el segundo caso, tenemos ahí la sumatoria desde n igual a 1 hasta 10 también acá. Pero en este caso yo puedo distribuir esto, ¿no? Acá aplico la propiedad distributiva. Me queda n por n al cuadrado, más, de una vez la sumatoria va a afectar, ¿no? Desde 1 hasta 10, n por 2, 2n. Y hay una constante 2, eso sale afuera y me queda finalmente así, ¿no? Sumatoria desde n igual a 1 hasta 10, de n al cuadrado, más 2 veces sumatoria desde n igual a 1 hasta 10 de n. ¿Ya? Ahí está. Todavía, como les dije, no estoy sumando, eso viene más adelante. Estamos más o menos indicando cómo sería pues una posible suma si me dan sumatorias, ¿no? Ahora vienen las llamadas sumas notables. Sumas notables. En el tema de aritmética existe y se habla bastante de las sumas notables. Una suma notable es aquella suma que se puede sumar sin necesidad de estar sumando uno a uno, sino mediante una expresión, una fórmula. Al igual que los productos notables, cocientes notables, triángulos notables, tenemos también acá sumas notables. Entonces son una serie de formulitas. Entonces empezamos con la primera suma notable. La suma de 1 más 2 más 3 más n sería la suma de los n primeros enteros positivos, ¿no? Y ustedes saben cómo se suma, es una suma conocida y clásica, ¿no? N por n más 1 sobre 2, ¿no? N por n más 1 sobre 2. Esa es la formulita, ¿no? La siguiente suma también es conocida, ¿no? N factor de n más 1 y acá viene la suma de n más 1, o sea, 2n más 1 sobre 6. En el caso de la suma de cubos, del 1 hasta el n al cubo,
Es la primera fórmula n por n más 1 sobre 2 al cuadrado. Ya, esas son las sumas básicas, no notables. Ojo, suma notable en esos tres casos que hemos visto empiezan desde el 1, ¿no? Fíjense acá, empiezan desde 1. ¿Ya? Vemos las otras sumas. En el segundo caso tenemos la suma de números y la suma de números pares, ¿no? Entonces, en este caso, la fórmula se define pues como n factor de n más 1. Hay n números que estoy sumando, n números pares, entonces n factor de n más 1. En el siguiente caso, la suma de los primos sería n al cuadrado. Y cuando tengo la tercera suma, es la suma de los pares al cuadrado, ¿no? Entonces, en este caso utilizamos, llámenle aunque sea memotecnia, lo siguiente, ¿no? Tomo yo esa cantidad que es 2n y le voy a aumentar sus consecutivos y los multiplico, ¿no? El que le sigue es 2n más 1 y el que le sigue 2n más 2. Todo esto sobre 6. Todo esto sobre 6. Igual sucede con la suma de los cuadrados de los impares, ¿no? Ya saben, empezamos con este último número que es 2n menos 1. El que le sigue sería 2n menos 1 más 1, 2n. Y el que le sigue 2n más 1. También sobre 6, ¿no? Son formulitas que hay que saber manejarlos, no es nada complicado, ¿no? Ahora, las dos últimas fórmulas que tenemos en sumas notables, en el primer caso sería pues la suma de dos consecutivos, ¿no? La suma de productos de consecutivos, ¿no? Fíjense, 1 por 2, son consecutivos. Entonces, lo que hacemos aquí es, usando memotecnia, tomamos este último número, le aumentamos el que le sigue es n más 2. Y como yo tengo acá 3 factores, sería sobre 3. La misma lógica se va a usar en las últimas sumas. Es el producto, es la suma del producto de 3 consecutivos, ¿no? Entonces, 1 por 2 por 3 y así, ¿no? Entonces, esto queda así, ¿no? Copiamos el último número, que es todo esto. N por n más 1, n más 2, y el que le sigue a ese. A n más 2, el que le sigue es un consecutivo que sería pues n más 3, ¿no? Eso viene acá, n más 3. Sobre, como son 4 factores, sobre 4. Sobre 4. Entonces, ahora sí, tenemos dos ejemplos. Son dos ejemplos. Y voy a sumar, ¿no? Son los mismos ejemplos que hemos visto hace un momento. En el primer caso, ya sabemos cómo se desarrolla. Es la suma de n al cuadrado más, desarrollo ese binomio 2n más 4, ¿no? 2 al cuadrado 4. ¿Ya? Esa sumatoria va a afectar a cada sumando. Si es constante multiplicado con una variable, sale afuera. Esta es la suma desde, bueno, 4. Pero sabemos que todos ellos van desde 1 hasta 10, ¿no? Desde n igual a 1 hasta 10. Listo. Entonces, lo que hemos obtenido acá son sumas notables. Pero si no, simplemente lo desarrollamos. Ya, n al cuadrado del 1 al 10 se entiende así, no es la suma de los cuadrados del 1 al 10. 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, más 10 al cuadrado.
Luego tenemos otra suma notable, sería 4 veces más 4 veces la sumatoria de n, que sería la suma de 1 más 2 hasta 10. Hasta 10, ¿no? Un momento, corregimos esto. Todo esto hasta 10. Y la última suma es una suma de una constante. Se entiende como el producto, como del 1 al 10 tenemos 10 números, sería 10 por 4, ¿no? 10 por 4. Listo. Entonces, ahora sí, en el desarrollo se nota que tenemos sumas notables. Esta suma notable del 1 al cuadrado, 2 al cuadrado hasta 10 al cuadrado sería justamente esta suma. La segunda suma notable, esta suma notable, ¿no? Esta segunda suma notable, ¿no? Donde el n sería 10. Entonces, ¿qué tenemos acá? 10 por n más 1 sería 11. La suma de los dos números sería 21. 10 más 11, 21. Sobre 6. Más la segunda suma, también es notable, ¿no? Más 4 veces. Tengo acá la suma desde el 1 hasta el 10. Si sabemos cómo se suma, sería la primera suma notable, ¿no? La que tengo acá. N factor n más 1 sobre 2. N vale 10. 10. N más 1 sería 11 sobre 2. Y la última suma ya es más fácil, ¿no? 10 por 4, 40, ¿no? Entonces ponemos ahí más 40. Entonces lo que me queda ahorita simplemente es simplificar, ¿no? Digamos, acá tengo mitad 5, mitad 3, tercia 1 y acá tengo 7, ¿no? Entonces tenemos en la primera suma 5 por 7, 35. Y 35 multiplicado con 11 sería 385, ¿no? Más en la otra suma tendría pues mitad 1, mitad 2, ¿no? 2 por 11, 22 por 10, 220. Más 40, ¿no? Entonces 220 más 40, 260 y sería todo 645. Esa es la suma utilizando la sumatoria y sumas notables. El siguiente ejemplo, igual, aplicamos acá la propiedad distributiva. Entonces tenemos acá la sumatoria de n por n al cuadrado más 2n, ¿no? Entonces esa sumatoria va a afectar a cada sumando. Y si hay una constante que multiplica una variable, sale fuera de la variable. Listo, así queda, ¿no? Entonces tenemos acá desde n igual a 1 hasta 10. Igual acá desde n igual a 1 hasta 10. Esta suma notable parecida a la anterior sería 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 10 al cuadrado. La otra suma igual se define como más 2 veces la suma del 1 todo consecutivo más 2 hasta 10, ¿no? Y tenemos ahí dos sumas notables, ¿no? La primera suma notable sería del 1 hasta el 10 al cuadrado, sería esta que tengo acá. Hemos usado hace un momento esta. Entonces, ya saben, ¿no? N vale 10. N, que le sigue, y la suma de 10 más 11, 21. Sobre 6. Más 2 veces, acá tenemos del 1 al 10, ¿no? N vale 10, sería 10 por 11 sobre 2. Entonces, finalmente nos quedamos acá. Esto hemos visto, si hemos simplificado, me hace 385.
Acá tengo se va este y me sale 110. Entonces finalmente me sale 495. Esa es la respuesta en ese ejemplo. Tenemos luego las series. Tenemos la serie aritmética. ¿Qué es una serie aritmética, jóvenes? Una serie aritmética es una suma de los términos de una sucesión aritmética. Por ejemplo, una progresión aritmética es esta lista de números. Ese es una sucesión o progresión aritmética, es lo mismo. ¿Por qué decimos que es progresión aritmética o sucesión aritmética? Porque la razón acá es constante, ¿no? Acá tenemos todos la misma razón. Hay una razón constante. Todos los números que le siguen a un número se obtienen sumándole un mismo número anterior. O sea, es una razón constante, se dice, ¿no? Esta es razón constante. Se va sumando una cantidad a todos ellos. ¿Ya? Y además, donde a sub 1 se le llama, ¿ya? Se le llama primero, este se dice primero, y este se dice último, ¿no? Entonces, la serie, que es lo que yo quiero que se entienda, la serie aritmética, se supone sería aritmética, es la suma de esos n términos. O sea, una serie sería justamente esta suma. El primero, más el segundo, más el tercero, más el último. Acá la razón se sigue manteniendo. O sea, para llegar de A1 a sub 2 hay que sumarle una misma razón. De A2 a 3 igual. Y así, ¿no? Consecutivamente. Entonces, esa suma se puede calcular mediante una fórmula, ¿no? Esa suma es el primero más el último sobre 2 multiplicado con n. Esa es mi fórmula que voy a usar en los ejercicios para sumar series aritméticas. Pero la pregunta es, ¿quién es n? N es el número de términos, ¿no? Y el n se calcula, eso se estudia en el tema de sucesiones, de este modo. El último menos el primero
sobre la razón más 1. O también se puede calcular así. El último menos antes del primero sobre la razón. Entonces tenemos ahí dos formas de calcular n. Veamos el siguiente ejemplo. Halle el valor de la serie, dice, ¿no? Entonces, si analizamos esta serie, nos damos cuenta fácilmente que es una serie aritmética, porque todos los números se obtienen sumando de 2 a la anterior. Entonces es una serie aritmética de razón 2, ¿ya? Acá. Serie aritmética de razón igual a 2. Donde 6 es el primero y el último es 84. Entonces, como es una serie aritmética, yo voy a primero calcular n. Calculo primero n. Es el número de términos. Voy a usar yo la segunda expresión, ¿ya? A el último menos antes del primero sobre la razón. El último es 84. El que está antes del primero, el primero es 6. El que está antes es, réstenle 2, sería 4. Todo eso sobre la razón que es 2. 84 menos 4 es 40, o 80, entre 2, 40. De una vez, ¿ya? Y como ya sabemos, el n ahora viene la suma, la serie. Hemos definido a la serie como la suma de los términos de una sucesión aritmética o progresión aritmética. Entonces, la suma, por fórmula, se sabe que es el primero más el último sobre 2 multiplicado por n. El primero ya sabemos que es 6. El último es 84. Que se ha visto ya. Sobre 2. Y n es igual a 40, ¿no? 6 más 84 sería 90. Acá tengo mitad de 2 es 1. Acá me sale 20. Entonces por 20 sería, ¿no? Por 20. Y eso es igual, jóvenes, a 1800. Esa es la serie aritmética, esa es la suma. Entonces, en matemáticas tenemos que también acostumbrarnos al uso de la dualidad, ¿no? Si hablamos de series aritméticas, también hay series geométricas. Igual que en la serie aritmética, una serie geométrica es la suma de los términos de una sucesión o progresión geométrica. Entonces, en el caso de las series geométricas, tenemos las llamadas series geométricas finitas y las series geométricas infinitas, ¿ya? Por ejemplo, tengo acá una progresión geométrica, ¿ya? Mi progresión geométrica sería de esta forma, ¿no? A sub 1, ojo, estoy con comitas, con comas, a sub 2, a sub 3, puntos suspensivos, a sub n. Solo que en este caso, cada uno de los términos se obtiene multiplicando a la anterior una misma razón. Esa razón se llama razón geométrica, ¿no? En el caso anterior era razón aritmética, ahora es razón geométrica. Por la misma razón todos, ¿no?
donde este es el primero, igual que el anterior, este es el último. Entonces, una serie geométrica sería justamente la suma. Una serie geométrica es la suma. La suma. ¿Ya? En la suma anotamos S igual sería a A sub 1 más A sub 2 más A sub 3 más A sub n. A esa suma nos referimos, ¿no? Este es último, ¿ya? Entonces, en este caso, la razón lo voy a colocar acá encima ya con otro colorcito, vamos a ver ya con celeste, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos aquí es, ¿no? Para llegar de A1 a A sub 2 se multiplica una cantidad. Para que lleguemos de A2 a 3 se multiplica la misma cantidad. Y así sucesivamente hasta A sub n. ¿Por qué es finito, jóvenes? Esto, ¿por qué es finito? Porque acá hay n términos, ¿no? Finito. Listo, entonces, ¿cómo se suman? Para la suma también hay una expresión, ¿no? Entonces, la suma se obtiene de esta forma, ¿no? De una serie geométrica finita. El primero, multiplicado con la razón elevada al número de términos, ojo, menos 1, multiplicado con la razón menos 1. Pero acá la condición es de que la razón sea distinta de 1, o sea, hay que evitar las sucesiones idénticas, ¿no? Las llamadas también triviales, ¿no? Evitamos las sucesiones triviales. Entonces, esta es la fórmula que voy a utilizar. Tenemos el ejemplo donde me dicen que halle el valor de la serie. Hay una serie, fíjense, y es una serie, ahorita lo analizo con más cuidado, geométrica. Porque fíjense, estoy multiplicando 2. Para llegar siempre al que le sigue es por 2. Todo es por 2. Por 2, ¿ya? Y además es finita. ¿Por qué es finita? Porque cuenten tiene 5 términos. O sea, es finita, pues no es hasta el infinito. Entonces acá tenemos 5 términos. Es el n, si desean, ¿no? El primero ya saben que es el A sub 1 es 1 y el A sub n es 16, ¿no? A ver, dejemos esto indicado también así. Este es A sub 1 y este es A sub n, ¿no? Entonces, lo que tenemos aquí es una serie, ¿no? Esta es una serie geométrica finita. Conclusión. Serie geométrica finita. ¿Y cómo se suma? Ahí tengo la formulita que está antes, ¿no? Del ejemplo. Entonces acá tenemos la suma. El primero multiplicado por la razón, en este caso a la n es la fórmula, ¿no? Menos 1 sobre la razón menos 1.
El primero es 1, es decir, la sufuna es 1, la razón es 2, a la n sería la quinta menos 1 y acá sobre 2 menos 1, ¿no? 2 a la quinta, 32 menos 1, 31 sobre 1, 31. Tenemos ahí la serie geométrica 31, ¿no? Bueno, esta es una serie geométrica finita, pero también tenemos la serie geométrica infinita. Ahora veamos la siguiente pizarra. Serie finita. Luego viene la serie infinita. Entonces, una serie infinita, vamos comentando, una serie infinita es pues la suma de los términos de una sucesión infinita. Por ejemplo, tenemos acá la sucesión geométrica o progresión geométrica, también se dice, ¿no? Lo mismo es. Tengo el primero, el segundo, el tercero, hasta el infinito. Hasta el infinito. Entonces, ¿por qué se le denomina infinito? Porque no hay un último número conocido, sino esto va hasta el infinito. Pero es una serie geométrica también, ¿no? Para que lleguen ustedes del primero al segundo, multiplicamos una misma razón. Del segundo al tercero igualito. Y así, ¿no? Hasta el infinito. Entonces, si por A o B me piden la serie en este caso, la serie, o sea, la suma de todos esos elementos, sería pues infinito, ¿no? Sería infinito, ¿ya? Entonces me dicen suma esos números y sería esto infinito, pues al final, ¿no? Bueno, lo que a mí me importa más y es lo que más utilizamos es la llamada serie geométrica decreciente infinita. ¿Cómo se entiende esto? Vemos acá. Es una progresión geométrica igual que la anterior. Fíjense que cuando hablo de progresión aritmética o geométrica es lo mismo que decir también sucesión aritmética y geométrica. ¿Ya? Estoy usando con comas la separación de los elementos. Pero cuando hablo de serie, estoy sumando. Entonces, en este caso, tenemos una razón geométrica y aquí hay una condición que cumple esa razón geométrica, ¿no? Para que sea decreciente, necesitamos que esa razón esté comprendida entre 0 y 1. Inclusive en valor absoluto. Es la condición. Entonces, la serie, en este caso, la serie
la serie geométrica, ojo, sería decreciente y va hasta el infinito. Y eso sí se puede sumar con la siguiente fórmula, ¿no? O sea, la serie que acá me piden que calcule es esto, ¿no? A sub 1 más A sub 2 más A sub 3 hasta el infinito. Ya no pongo el infinito, hasta el infinito. La razón, ojo, sigue siendo la misma, ¿cierto? La misma razón es acá. La razón, la misma razón geométrica. ¿Ya? Y ya hemos dicho que la razón va a ser mayor que 0, mayor que 1, hasta en valor absoluto. Hasta en valor absoluto. Entonces, esta suma se puede calcular de una manera mucho más sencilla con la siguiente expresión, ¿no? El primero de la serie sobre 1 menos la razón. Entonces, esta es la fórmula que utilizamos en series geométricas decrecientes que van hasta el infinito. Tenemos este ejemplo, aquí jóvenes, ¿ya? Entonces, si analizo al ejemplo, es una serie, a la vista es una serie porque es, ¿no? Solo falta saber, ya, de hecho que es infinita porque va hasta el infinito, pero si analizamos cómo varían, cómo obtenemos los elementos es con multiplicación, ¿no? Acá multiplico un medio, fíjense. Todo es por un medio. Por un medio. Y es hasta el infinito. Entonces, este ya saben quién es el primero. 4 es el primero. Pero la razón es un medio. Y en vista que la razón está comprendido entre 0 y 1, entonces lo que tenemos acá es una serie geométrica, de hecho que es porque es multiplicación geométrica, decreciente e infinita, porque va hasta el infinito. Entonces, ¿cómo sumamos esos elementos de la sucesión? ¿O cómo calculo esa serie? Bueno, sería así, ¿no? El primero sobre 1 menos la razón. El primero es 4. 1 menos la razón es un medio. 4. 1 menos un medio es un medio. Y acá aplicamos la famosa CC. CC. Y me resulta como respuesta 4 por 2, 8. Entonces, esa es la respuesta, ¿no? Ojo, a pesar que va esto hasta el infinito, fíjense, hasta el infinito, la respuesta es 8.